Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señora de Bugambilias, querido rebañito digital. En este día, sábado 13 de febrero, les invito a escuchar el pan de la palabra. Que la Virgen María, que hoy de manera muy especial nos dirigimos a ella, como cada sábado, de manera privilegiada, donde ponemos nuestra mirada en ella, como hijos, para pedirle su mediación, que nos ayude siempre a tener oídos de discípulo, para alimentarnos del pan de la palabra, que es su Hijo. Les invito a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí, en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta saciarse. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegaron a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Estimados hermanos, quiero centrar la atención en esta última frase que les he citado. Si los mando en ayunas, se van a desmayar en el camino. Y unos vienen ya siguiéndome desde hace 3 días. Queridos hermanos, en la narración del texto que hemos escuchado en este Evangelio de San Marcos, aparece, si bien el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, aparecen esos elementos que son propios de San Marcos, donde me llama mucho la atención, obvio, ese signo de compasión de nuestro Señor por la gente. El mismo texto lo resalta: me da lástima, tengo compasión de ellos, porque no tienen qué comer. Unos ya llevan 3 días conmigo, dice el Evangelio, pero donde quiero poner la atención es donde dice: si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Queridos hermanos, nuestro Señor no quiere que caminemos en la vida en ayunas. Todos sabemos perfectamente lo que nos significa, lo que nos representa, la necesidad, lo indispensable que es el alimento para nuestra vida, para nuestra subsistencia, para nuestro cuerpo. Pero también entendemos perfectamente que no solo necesitamos cuidar el alimento del cuerpo, también necesitamos alimentarnos, fortalecer nuestra vida espiritual con el pan bajado del cielo. Y este texto del Evangelio, en este milagro de la multiplicación de los panes, no es otra cosa sino una alusión, un anticipo, una primicia, un augurio, una alusión al banquete eucarístico. La Eucaristía como pan para el camino en nuestra vida. El Señor en este Evangelio nos dice:
No quiero que caminen en la vida corriendo el riesgo de desfallecer por falta de mí, que soy el alimento que fortalece, que anima, que sostiene el desgaste del camino de la vida. Ese es el mensaje que el Señor nos da. Y Él mismo dice, no los puedo mandar a sus casas, se van a desmayar por el camino. Nuestro Señor no quiere que nuestra vida, en el camino de la vida, nos privemos de Él, que es el alimento. Que no recorramos el camino sabiendo que tenemos a alguien que se ve interesado en fortalecer nuestras fuerzas. Por eso repito, insisto, la Eucaristía es el pan para el camino, porque más, el mismo Señor es el camino, la verdad y la vida. Y de verdad que nuestra vida, en ese caminar, no corramos este riesgo. Les invito a reforzar esta reflexión trayendo a colación estas frases de San Ambrosio. Fíjense lo que dice San Ambrosio, haciendo referencia a ese texto. Señor Jesús, sé muy bien que no quieres dejar en ayunas a estas gentes, sino alimentarlas con el pan que les distribuías. Así, fortalecidos con tu alimento, no temerán desfallecer de hambre. Sé muy bien que tampoco a nosotros nos quieres enviar en ayunas. Tú lo has dicho, no quieres que desfallezcamos por el camino. Es decir, mientras vamos en el camino de la vida, antes de llegar al Padre. Queridos hermanos, a la luz de esta reflexión de San Ambrosio, me hace recordar aquel texto de la lectura del libro de Reyes en el capítulo 19, puntualmente en el versículo 8. Cuando un ángel se acerca al profeta Elías y le dice, levántate y come porque tienes que caminar durante 40 días y durante 40 noches. Levántate y come. Es un ángel el que alimentó a Elías, pero nosotros es el mismo Cristo que nos alimenta, la Eucaristía, para que caminemos no 40 días, no 40 noches, sino a lo largo de toda nuestra vida. Por eso estamos prácticamente en vísperas, próximo miércoles 17, comenzamos ese tiempo de Cuaresma, un camino, 40 días, que nos hace referencia precisamente a que esta Cuaresma reforcemos nuestro amor a Jesús Eucaristía. Y más en el contexto en el que ustedes y yo sabemos. Hemos sido privados prácticamente casi un mes. Hemos estado en ayunas de este alimento, de esta Eucaristía, de este pan para el camino. Ojalá, yo les invito que en estos días que muchos de ustedes, muchas personas se han visto privadas, se han visto en ayunas a lo largo de estos días, de este camino, por no tener la presencia de ustedes fieles y recibir a Jesús Eucaristía, esto sirva para valorar más, para acercarnos más, para evitar el riesgo de caminar en la vida teniendo este pan bajado del cielo, la Eucaristía, y no valorarlo. Pudiendo recibirlo, no recibirlo, con el riesgo de desfallecer, desmayar en el camino. Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Nosotros no, porque tenemos a Jesucristo, la Eucaristía, pan para el camino. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias.